Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí una nueva clase, un nuevo tema después de haber abordado 4 clases seguidas lo que es el branding aplicado a las relaciones públicas. Hoy vamos a ver un tema que es sumamente importante para nosotros y que tiene muchísimo que ver con ese enfoque organizacional que desarrollamos mientras vimos branding PR. Ahora bien, relaciones con la comunidad. La comunidad es el público más importante en el cual nosotros desempeñamos y desarrollamos nuestra profesión. Acá hay una frase que pueden ver en la carátula que dice: las organizaciones tal vez se preocupan por los intereses regionales, nacionales e internacionales, pero jamás deben olvidarse de los vecinos. ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque el público que tiene más cercanía con nuestra empresa, con nuestra institución, con nuestro comercio, etcétera, son las personas, ¿no?, que están instaladas geopolíticamente, geolocalmente, dentro de la comunidad, ¿no?, y su zona de influencia. Por eso es tan importante la cercanía con los vecinos. Trabajar con la comunidad para nosotros es la base de la construcción de todo capital social. Recuerden que nosotros habíamos dicho que las acciones que hacemos están ligadas al concepto de sustentabilidad, ¿sí? La sustentabilidad, nosotros debemos relacionarnos con todas esas acciones que debemos hacer, tanto de las relaciones públicas como de otras disciplinas, ¿no? Digo, como el marketing, como de la prensa, como del branketing, etcétera. Todo aquello que mejore la calidad de vida de las personas desde una ética profesional, ¿sí?, que nos defina y nos permita diferenciarnos del otro. En realidad, voy a tratar de cambiar la diapo, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de relaciones con la comunidad, primero quiero dejar muy en claro, ¿no?, que hay un viejo planteamiento y un antiguo planteamiento que tiene que ver con cómo se realizaban las tareas de relaciones públicas hacia la comunidad y un nuevo planteamiento. Pero entender que nosotros lo que estamos haciendo cuando trabajamos desde este lugar y por este lugar y para este lugar es básicamente generar conciencia ciudadana. Acá tenemos una mirada más antropológica, ¿no?, de las relaciones públicas, o más social, o más orientada hacia la esfera pública, donde consideramos que cada uno de nosotros que ejerce esta profesión debe convertirse en la conciencia de la misma a la hora de determinar qué acción sí y qué acción no puede realizar esa institución. Y básicamente estamos hablando en este caso de empresas, aunque esto es aplicable para todos. Pensemos, ¿sí?, que el viejo planteamiento de las relaciones públicas remite, ¿no?, a ese viejo eslogan inglés que decía business is business, negocios son los negocios, y la ética y la moral se la dejamos a las religiones. Eso que en el siglo XVII, XVIII era bien visto, ¿no?, y que duró y perduró, les diría, básicamente, ¿no?, hasta fines de la década del 60 y de una manera menos coyuntural hasta fines de los 80, o sea que tuvo una preponderancia muy importante hasta que empezamos a tener en cuenta un montón de factores que atentaban contra nuestra propia calidad de vida, y ahí las organizaciones empezaron a tomar conciencia. Hay una realidad y hay cuestiones que fueron determinantes en este cambio coyuntural o estructural que tuvieron las organizaciones, básicamente en las empresas, ¿no?, a la hora, ¿no?, de trabajar en la elaboración de productos y servicios, cuando ellos empiezan a tomar conciencia de que los recursos se agotan y se acaban, cuando ellos empiezan a tomar conciencia de que el contexto político, legal, comunicacional había cambiado y las personas cada vez estaban más informadas y se preocupaban por cuestiones ambientales a la hora de tomar una decisión, si quieren, de consumo o de compra, ¿no? A todo esto se le sumaron una serie de acontecimientos que atentaron contra la reputación, la imagen y el posicionamiento de grandes empresas, siempre ligados a acciones reactivas, cuyo punto de inflexión fue cuando en la década de los fines de la década del 80, un barco petrolero de la Exxon, ¿sí?,
estalló yendo para Alaska y bueno, por las corrientes marinas mataron más de medio millón de especies contaminando toda la península del Labrador de Canadá, matando peces, toda vida acuífera, terrestre, eólica, etcétera. Y cuando los canadienses pidieron auditoría y vieron que en realidad no seguían los estándares de calidad, las normas que debería tener el barco para transportar esas toneladas de petróleo, bueno, lo generó un juicio a la empresa que ganó y que bueno, y que en ese momento lo sacó de la cotización en bolsa y prácticamente casi la saca del mercado, pero en realidad hubo una serie de acontecimientos sumamente importantes ligados a catástrofes y a muertes de personas. ¿Por qué? Porque la verdad que se trabajaba en un momento pensando en el negocio y sin tener en cuenta, ¿no?, un poco la calidad y la vida humana. Está el caso de Bhopal en la India, donde murieron miles y miles de personas por un derrame de gas. Están los problemas de las minas de oro en Sierra Leona. Hay un montón de empresas internacionales en ese momento, algunas hoy globales, que han tenido conductas poco éticas y que han generado, ¿no?, que haya todo un replanteo, ¿no?, en la conciencia organizacional de cómo se trabaja. Nosotros tenemos un concepto de un autor que nos gusta mucho, que es Lipovetsky, antes de meternos ya en la cuestión técnica, ¿no?, que él decía, lo importante de todo esto es que las empresas empiecen a generar conciencia ciudadana, y la conciencia ciudadana empieza, ¿no?, a través de acciones en el territorio en los cuales está, los territorios en los geográficos, básicamente, en los cuales está inmersa esa empresa, ¿no? Nosotros no somos jueces, nosotros no venimos a adjetivar, simplemente a nosotros lo único que nos interesa es que las empresas tengan acciones proactivas que mejoren la calidad de la gente. Si después cambian, ¿no?, espiritualmente, si después cambian la forma de ver, de pensar, fantástico, problema de ellas. Y si lo hacen solamente por la construcción de reputación o de capital social, pero lo hacen, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Lo que sí, siempre tenemos que estar atentos a que toda acción, en este caso de relaciones públicas dirigida a la comunidad, mejore la calidad de vida de las personas que están dentro de la organización y fuera de la organización. Y acá sí estamos hablando en primera instancia del término de territorialidad. ¿Por qué? Porque la comunidad, cuando uno trabaja en relaciones públicas, hay que abarcarla desde el territorio, el lugar en donde está esa organización, y del mundo simbólico que tiene que ver, ¿sí?, con que no te define el territorio, sino los sentimientos y las emociones que te produce esa marca, más allá del lugar en el cual vos estés. Pero vamos de a poquito, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir y lo que vamos a tener en cuenta en primera instancia es que básicamente nosotros empezamos a trabajar teniendo en cuenta 4 factores que son fundamentales en el mundo organizacional con respecto, ¿no?, a lo que es generar conciencia ciudadana. Y esta fue la matriz de la cual después surgen todos aquellos conceptos como la reputación corporativa, la responsabilidad social corporativa, la sustentabilidad, etc. A nosotros nos gusta más sustentabilidad y vamos a ir por ese lado. Pero básicamente a tener en cuenta, después de todos estos hechos, ¿no?, y que el mundo cambió y que se empezó a achicar y que la gente empezó a estar más informada y que digamos que las sociedades que estaban más educadas, más formadas para tomar decisiones de compra, tenían un montón en cuenta ciertos comportamientos que tenían las organizaciones con el medio ambiente, con la distribución de la economía, etcétera. A partir de eso, ¿no?, surgen 4 factores que nosotros debemos tener en cuenta siempre a la hora de trabajar con la comunidad, que es uno de los factores es el cuidado medioambiental y la preservación de las catástrofes. El otro es la distribución de la economía, pensando la economía desde el balance social y no desde el balance comercial. ¿Qué quiero decir con esto? El balance comercial dice gané tanto, perdí tanto, ¿no? Activo, pasivo, gané o perdí. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo que te va a decir es, si vos ganaste, y depende de lo que ganaste, cuánto le devolvés a la comunidad. Porque no se olviden que las empresas, las fábricas, las industrias que están en un territorio generan
cierto tipo, ¿no?, de inconvenientes, por más que den laburo, por más que generen progreso dentro de la comunidad. Y una forma o una buena forma de devolverle esa gratitud a la comunidad en la que están es invirtiendo, ¿no?, en ella. A ver, en los países angloparlantes hay una ley que se llama la ley de balance social, como acá nosotros tenemos la ley de balance comercial. Ellos tienen las dos. En Argentina hay un montón de proyectos de balance social, pero nunca se regularizó ninguno. Entonces es como que no tenemos. El balance social mide otros indicadores que tienen que ver con la contaminación, con la salud laboral, con la higiene laboral, con la seguridad de higiene, la cultura, etcétera. Y bueno, la mayoría de los países angloparlantes lo tienen y eso se presenta ante los sindicatos que nuclean a los trabajadores y ante el Ministerio de Trabajo. Porque aparte de tener un balance comercial, tienen que presentar un balance social demostrando cuánta plata, no cuánto, o sea, cuánto le devolvieron a la comunidad, ¿no?, en acciones materializadas, ¿no?, con cosas con criterios que la comunidad necesite, cómo se manejan los indicadores de la salud, cómo se manejan los indicadores culturales pensando en cómo las condiciones de trabajo del capital humano que está dentro de la organización. Pero bueno, esto después determina una serie de comportamientos éticos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la razón de ser de una empresa es ganar dinero, el tema es cómo lo ganas. Está buenísimo ganar plata, el tema es cómo lo ganas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dentro de lo que se conoce como la ética facultativa, perdón, la empresa no tiene la obligación de tomar gente en una situación de crisis, por ejemplo, como esta, las que están laburando. No es la razón de ser. Las empresas no hacen acción social. Tienen la facultad de tomar o no tomar, es independiente. ¿Estamos de acuerdo? El tema es cómo vos desarrollás tu trabajo. Lo que sí tiene que tener en cuenta una empresa, ya sí, básicamente, hablo de todo tipo de organización, pero básicamente en este contexto de empresa, que sus cadenas productivas son las que más incidencias a veces tienen en la vida de la comunidad con respecto, ¿no?, a cuestiones que pueden ser más reactivas que otro tipo de organización, es sobre todo la ética profesional, ¿no? O sea, que la vida está por encima de todas las cosas. Dicho esto, tenemos que entender, ¿no?, que nuestra carrera también tuvo una evolución, ¿no?, las relaciones con la comunidad, que hoy son básicamente uno de los grandes ejes de trabajo de toda organización y de todo tipo de organización, y que dentro de este contexto vos te encontrás con dos planteamientos, el viejo y el nuevo planteamiento de cómo se desarrollaba la profesión. El viejo planteamiento no tenía muy en cuenta estos factores que estábamos hablando, entonces básicamente es fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no trabaja, no integra a toda la sociedad. ¿Por qué no integra a la sociedad? No, porque se vincula solamente con aquellos con los cuales pueda hacer negocio o con aquellos con los cuales tienen una igualdad en valores y en creencias, sino con el resto, o sea que no son diversos, ¿no? Ellos administran las relaciones, no generan vínculos. Si vos ya decís que administras una relación, estás hablando básicamente de que tenés intereses en común. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no te interesa vincularte en una forma espacial, en tiempo y espacio, sino que te administras relaciones y esa administración de relaciones tiene que ver con un objetivo básicamente comercial. Son proteccionistas, ¿no? Básicamente son organizaciones que se manejan de una manera cerrada y no abierta como la mayoría de las organizaciones hoy en día, ¿no? Proteccionistas desde el punto de vista que no quieren que se conozca demasiado lo que hacen, cómo lo hacen, hasta dónde quieren llegar. Y la verdad que la mayoría de estas organizaciones que están situadas en este contexto, ¿no?, tienen metas a muy corto plazo y una idiosincrasia o una filosofía básicamente determinada, ¿no?, por los intereses de quien administra y no teniendo en cuenta el consenso del conjunto. Cuento esto porque todavía existen este tipo de organizaciones, son las que nosotros llamamos mecanicistas,
son las que llamamos aquellas que tienen culturas autocráticas, autoritarias, alguna derivación de ellas, como puede ser la paternalista, ¿no? Entendiendo por esto, esas conductas donde hay una verticalidad y una bajada de línea que se hace lo que yo digo, como yo digo, y si no te gusta, ¿no? Y ahí, digamos que los procesos de mando están en las primeras líneas y se baja hacia las bases, y no hay retorno, y es unidireccional, ¿sí? Ahora, el nuevo planteamiento de las relaciones públicas es totalmente antagónico a esto que estamos pensando. Tiene que ver, mucho más que ver con lo que estamos hablando en un principio de generar conciencia ciudadana, de construir reputación, como vimos en branding, de construir un posicionamiento en la estructura mental de las personas, más que en la góndola del supermercado. Por lo tanto, la mirada que va a tener nuestra praxis profesional desde este lugar es integrada, o sea, nosotros nos integramos a la comunidad, somos una organización más y somos puertas abiertas porque establecemos relaciones con todos. Esto no quiere decir que yo haga negocios con todos, pero sí tengo la puerta abierta para vincularme, para escuchar, para participar con todos los actores sociales, con toda la estructura de esa comunidad en la cual yo estoy. Por lo tanto, yo me voy a relacionar y quiero legitimizar a través del vínculo mis relaciones. Por eso el control es compartido, ¿sí? ¿Qué quiere decir el control compartido? Que yo comparto el control no de una manera verticalista, ¿no? Sino de una manera transversal, horizontal, en donde todos tienen la posibilidad, ¿sí?, de participar o de intervenir en el proceso de toma de decisiones. Por supuesto, cada uno con su rol y con su estatus. Por ahí no hay bajada de línea, sino que hay más bien un comportamiento democrático dentro de los grupos y equipos de trabajo que están dentro de la organización. Nuestras metas son a largo plazo, son espaciales, son para quedarnos y tienen que ver con los valores de nuestra organización y la puesta, como dice el último punto, ¿no? Una puesta en marcha, una representación, un planteamiento coherente de todo lo que son o de todo lo que conforma nuestra filosofía corporativa, nuestra cuestión identitaria, donde nosotros permanentemente a través de distintos canales, como ustedes ya saben, estamos mostrando cuáles son nuestros valores de empresa o de organización, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestras metas aspiracionales, cuáles son los valores con los cuales trabajamos y permanentemente estamos dialogando, creando y co-creando con todos los públicos y comunidades que están dentro, ¿sí?, de esa territorialidad. Ahora bien, dicho esto, ¿no?, vamos a ver un poco de qué se tratan las relaciones con la comunidad y cuál es su concepto. Acá tiene una definición más que clara, ¿no?, y sumamente interesante, y yo se la vuelvo a ligar al enfoque organizacional cuando ustedes trabajan cuestiones identitarias de las relaciones públicas, ¿sí?, y básicamente tiene que ver con esas acciones que te permiten a vos diferenciarte. Son esas acciones pro vida, si querés, o pro calidad de vida o proactivas, las que te permiten a vos, ¿sí?, que puedan distinguirte de la competencia o de con quién competir. Son las que te dan a vos esos atributos, esas cualidades que son únicas e irrepetibles y que son tuyos y no de otros. Por lo tanto, las relaciones con la comunidad como función de las relaciones públicas básicamente es que nosotros debemos entender la participación planeada y activa y continua de una institución o una organización con una comunidad. O sea, que nosotros tenemos que, para la empresa que trabajemos, para la institución que trabajemos, tenemos que tener un vínculo comunitario muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Y que todo lo que vamos a desarrollar desde el punto de vista profesional esté totalmente planeado con respecto básicamente a los objetivos que quiere tener esa organización para con la comunidad. Por lo tanto, es permanente, es continuo, siempre estamos buscando la cohesión, que es esa fuerza que nos mantiene unidos, y siempre estamos generando cosas para con la comunidad y con la comunidad. ¿Y por qué hacemos todo esto? Y bueno, porque nosotros queremos mantenernos, ¿no?, y mejorar permanentemente el ambiente en el que estamos, que compartimos con esa comunidad. O sea, nosotros estamos en un contexto, en un escenario,
¿no? Y en un ambiente donde hay una comunidad y una organización en la cual nosotros trabajamos. Y lo que queremos es mantener ese clima de cordialidad y de mejora continua. Acá hay un dicho del presidente de Coca-Cola, y su sucesor lo ha tomado y lo dice cada vez que tuvo la oportunidad. Dice, Rob Baskin de Coca-Cola dice que la construcción de relaciones con la comunidad son las mejores relaciones públicas, ya que son el tipo de trabajo que no se podrá eliminar jamás. Por eso es tan importante para nuestra profesión comprender esto. Ahora bien, una vez que vos comprendiste que permanentemente tenés que estar generando acciones proactivas con la comunidad y que esto tiene que ser sistemático, planeado, ¿y para qué? Para mantener el mejoramiento continuo, ¿no? Vamos a ver ahora qué tipos de programas, esto es una mirada bruniniana, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con comunidad territorial es bien bruniniano o bien de la escuela de Maryland, ¿no? Y de sus discípulos. Ellos te van a decir que vos tenés básicamente dos tipos de programas que podés desarrollar. Los que llaman expresivos y los que llaman útiles o utilitarios. ¿Cuáles son los programas expresivos? Son aquellos que las organizaciones o las personas utilizan únicamente para promocionarse y para mostrar su buena voluntad en la comunidad. Es más, ¿de qué se trata esto? Son tipos de acciones de relaciones públicas que calan muy hondo, muy hondo, ¿sí? En las personas, porque lo que vos vas a apuntar en la construcción de esas acciones es que las personas asocien tu marca, ¿no? Básicamente en lo que consideramos la construcción de capital social. Qué buenas acciones que haces vos, ¿no? En donde no estás pensando en la cuestión comercial, sino que estás pensando más bien en una construcción social. Por ejemplo, trabajar, ¿sí? ¿no? En fechas claves, determinado tipo de acción, por ejemplo, que podría ser, como se acá, llevar un equipo de fútbol a un hospital de niños, o llevar jugadores de tenis, deportistas, lo que fuera, o lo que fuere, importantes, de renombre, el Día del Niño, ¿no? A la sala de chicos que tienen una enfermedad terminal para que pasen el día, le den camiseta, jueguen a pelota, jueguen al rugby, jueguen al fútbol, pasen todo el día con ellos, y esos chicos van a tener un día realmente formidable e inolvidable. Nadie puede negar que este tipo de acciones son fantásticas, tal vez no ponerme tan drástico, o sea, no sé, chicos que no tienen padres o chicos que viven en hogares en donde el día de la familia uno genere una acción para que ellos estén contenidos, contentos, estén felices. Entonces vos lo que estás buscando ahí es tratar o lograr que, ¿entendés? Poder repetir, no somos jueces, yo creo que todo eso habla bien de nosotros y cada vez que uno hace una actividad de eso realmente la hace sintiéndola, pero yo no me puedo meter en la cabeza de la gente, y como dije que no voy a ser juez, voy a hablar en este caso por mí, y lo que digo, este tipo de acciones lo que genera es una promoción muy proactiva, ¿no? Acá las emociones están a flor de piel, y cada vez que aparece un hecho de estas características, atrás de eso se reproducen las redes sociales, ¿no? Se viraliza, puede llegar a ser trending topic, y también los medios de comunicación tradicional van y me levantan la nota porque hay estrellas del deporte, del cine, lo que fuere, haciendo este tipo de acciones, en donde yo tengo una visibilidad, ¿no? En los mass media y en los social media, donde la gente puede observar y asociar ese comportamiento a cuestiones, ¿no? Emocionales muy profundas. Y ahí estoy logrando asociar mi marca, ¿no? A acciones de bien. Y esto es promocional, porque estoy haciendo una acción que, o sea, pone a mi empresa o a mi marca en un lugar determinado en la estructura mental de las personas. O sea, mi madre diría, ¿no? Entre lágrimas, mirá qué lindo, cómo juegan al tenis con esos chicos pobrecitos que están pasando por ese mal momento, y ahí está la marca, ¿no? Asociando una emoción a la estructura mental. El otro tipo de programas que construimos, ¿no? Tiene que ver con los que dejan una utilidad.
son los útiles o utilitarios, son aquellos que utilizan las organizaciones para hacer un bien a la comunidad y para mejorarla. O sea, más allá de promocionarla, te dejan una herramienta, te dejan un conocimiento. Por ejemplo, como dice ahí, si yo doy un seminario de salud, ¿no?, a todos los médicos, no sé, elijo hacer un seminario sobre o un congreso sobre la última tecnología en imágenes, ¿no?, en la medicina, y traigo para ese seminario, para ese congreso, eminencias en la temática, y lo pago yo como empresa, e invito a los médicos de la comunidad que obviamente se dedican a hacer ese tipo de especialización. Ellos vienen, no ponen un centavo, esto se replica, ellos se quedan con una herramienta nueva, con un conocimiento nuevo, y después cuando nosotros nos vamos a atender con ellos, ¿no?, lo aplican en cada uno de los miembros de la comunidad que se acerca para tal fin. Por lo tanto, aparte de promocionarme, porque atrás de eso va el nombre de la marca o de la organización, ¿sí?, estoy dejando una herramienta. Y esto se utiliza muchísimo, y a ver, no es exclusivo del ámbito privado, ¿no? Lo que pasa es que ustedes saben muy bien que esta escuela está orientada hacia ahí, pero por ejemplo, cuando, no sé, la universidad o el centro de formación o un terciario o un colegio secundario lleva a una persona, a una eminencia, entonces vamos a hablar de lo nuestro, relaciones públicas, traemos, ¿sí?, a James Nunes a hablar, y ustedes acceden de manera gratuita. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos haciendo una actividad utilitaria. O cuando armamos, no sé, un seminario, y lo invitamos, o cuando armamos talleres, lo que fuere. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso que te deja algo, ¿sí?, a vos, aparte de la promoción de la organización que lo hace, es utilitario. Tanto una como otra sirven para construir capital social. La única diferencia es que uno te deja una herramienta y la otra es totalmente un acto de promoción, o una acción de promoción. Ahora bien, cuando yo voy a trabajar con la comunidad, lo primero que me tengo que preguntar, básicamente, es, vamos, que primero me tengo que hacer 3 preguntas básicas, y que de estas 3 preguntas básicas surgirán un montón de preguntas más, pero básicamente yo, cuando voy a trabajar en una comuna, lo que tengo que saber es cómo está estructurada la comunidad. Cuando hablamos de estructurada de la comunidad, estamos hablando de qué cantidad de instituciones y organizaciones tiene la misma, ¿sí? Y acá estamos hablando de todo tipo, y acá estamos hablando de lo que se conoce básicamente como el tercer sector, ¿sí? No solo quiero conocer cuántas empresas hay en mi comunidad. Piensen que la comunidad está definida por una zona geográfica. Si quieren, ¿entendés? Yo puedo hablar de la comunidad de Lomas de Zamora, de la comunidad de Ramón Mejía, de Virrey del Pino, o de Adrogué. Son localidades que pertenecen a partidos, ¿no?, que tienen un territorio geográfico, tienen límites, de acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a querer saber es, cuando hablo de cómo está estructurada esa comunidad, cuántas empresas, cuántas pymes, cuántos microemprendedores, cuántos hospitales, cuántos sanatorios, cuántas universidades públicas, cuántas privadas, cuántos clubes, qué características de los clubes, cuántos clubes de barrio, cuántas sociedades de fomento, cuántas asociaciones, fundaciones, mutuales, y puedo seguir. De eso se trata la estructura. Ese es un dato muy fácil de conseguir en cualquier municipio, que lo dan gratis, y lo tenés que tener, porque lo que te va a servir a vos para ver cómo trabajás, porque no es lo mismo estar trabajando en una comunidad donde hay universidad pública, universidad privada, club de fútbol en primera A, club de fútbol en Nacional B, club de fútbol en el B, club de fútbol en la C, club de rugby que juega en la primera A, en el top 12, club de rugby que juega en la A, club de hockey que juega en la primera, no sé, 50 colegios privados, y puedo seguir, a una comunidad donde vos tenés 2 centros de jubilados, un destacamento de bomberos, una comisaría, ¿sí?,
2 colegios públicos en todos los niveles y uno privado, digo, para que se entienda, o sea, la estructura te determina después el tipo de acciones que vos vas a poder desarrollar para vincularte con esas personas y construir este capital social. Una vez que tenés bien claro eso, tenés que saber cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene esa comunidad. Esto muchas veces lo hacemos en un prediagnóstico cuando estamos viendo en qué lugar nos vamos a instalar, y cuando hablamos de fortalezas, y che, bueno, a ver, hay caminos, porque necesito que haya caminos, porque necesito que lleguen los camiones que van a ir a retirar el producto que yo hago, que haya transporte, que haya servicios, en todas las cosas, ¿no? Muchas veces que haya capital humano para que los puedan emplear, porque estamos lejos de las ciudades, etc. Cada uno sabrá cuáles son las fortalezas y debilidades. Y si somos una empresa que ya tiene trayectoria, que ya existimos, ¿no? Que ya estamos en la estructura mental de los públicos o de las comunidades, nosotros también necesitamos saber, y esto sí es muy importante, qué sabe, qué siente, qué piensa esa comunidad donde yo me voy a instalar, cuando estoy instalado, respecto a las actividades que yo hago. Estas 3 preguntas básicas las podemos relacionar, si quieren, con el IPSI, ¿no? Con los primeros 2 pasos, con la investigación y con la planificación. Por supuesto que cada una de estas ustedes son disparadores de un montón de preguntas más. Una vez que yo tengo todo esto, lo que voy a hacer es plantearme los lineamientos de los programas de las relaciones con la comunidad. ¿Qué quiere decir que me voy a plantear los lineamientos? A ver, este ya es un laburo específico de ustedes. Cuando vos te contratan o cuando vos trabajás, piensen, por ejemplo, que esto la gente de marketing nada, todo esto es nuestro territorio, nuestro EDEM. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos te sentás a hablar, ¿sí? Y van a ver cómo lo van a poder vincular con la planificación o el planeamiento del IPSE. ¿Qué es lo que haces? Te sentás con los directivos y lo primero que le vas a decir es, bueno, a ver, usted me tiene que decir cuáles son sus objetivos para con las relaciones con la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se debe poner una especial atención en establecer los objetivos que yo voy a desarrollar o que la gerencia quiere para yo poder trabajar después con mi equipo, ¿no? Y plantear 3, 4, 2 opciones de laburo con respecto al logro de esos objetivos. O sea, que el primer lineamiento que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Es cuáles son los objetivos que tiene la alta gerencia, los directivos, para con esa comunidad. Entonces, si los objetivos son convertirse, por ejemplo, en la empresa más sustentable del conurbano suroeste, yo me tendré que poner a trabajar en estrategias que me permitan lograr eso. Por lo tanto, el segundo lineamiento, primero planteamos los objetivos. Y en base a los objetivos que me dice quién me contrató, ¿sí? Yo voy a realizar y a juntar a mi equipo y vamos a trabajar y analizar estrategias alternativas y elegir entre ellas. Entonces, una vez que ya determinamos, decidimos que para, no sé, convertirnos en la empresa más sustentable de el conurbano bonaerense suroeste, tenemos que realizar en tal zona geográfica, ¿sí? Un centro cultural, porque carecen de actividades de enseñanza artística. En otra zona geográfica tenemos que recuperar, ¿no? Un montón de terrenos que están abandonados, ¿no? a la buena de Dios, y convertirlos, ¿no? En espacios públicos. Y en otro lugar que es más céntrico, que hay más urbanidad, etcétera, decidimos que nos vamos a encargar, ¿no? De la restauración de los edificios históricos. Perfecto. Cuando tengo todo eso, ¿no? Me junto nuevamente con los directivos, pero antes tengo el tercer lineamiento previo que tiene que ver con qué. Antes, y a ver, ustedes piensen esto, si yo ya tengo los datos de las necesidades que tiene esa zona geográfica, me evito la investigación.
Si no tengo ningún dato, nunca trabajo desde la intuición. Primero voy a investigar cuáles son las necesidades que tiene esa territorialidad y en base a esas necesidades y deseos, me voy a poder trabajar. O sea, eso es investigación, datos significativos. Pero más allá de eso, una vez que yo desarrollé 3 o 4 estrategias, o 2, o una, depende, ¿sí? Lo que voy a hacer antes de juntarme es medir con los públicos, ¿no? Adelantarme a cuáles pueden ser las posibles repercusiones o consecuencias que puedo yo llegar a tener si lanzo ese proyecto, ¿sí? Y ese sería el tercer lineamiento. Considerar por adelantado, ¿no?, las repercusiones que los programas de relaciones con la comunidad tendrán dentro de la comunidad y en la organización. Una vez que eso ya está testeado, me vuelvo a juntar con los directivos y digo, bueno, mira, o con quien me contrató, esto es lo que vamos a hacer para que vos logres tu objetivo de ser la empresa más sustentable del conurbano suroeste. ¿Está el presupuesto? Tenemos el presupuesto, porque yo puedo tener ideas brillantes, desarrollar proyectos brillantes, y después no está la moneda, ¿sí? Entonces, el cuarto lineamiento es el presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el costo de la puesta en marcha de esas estrategias, o sea, las tácticas que yo voy a tener que utilizar para construir el centro cultural, para restaurar, ¿sí?, los edificios históricos, para recuperar los espacios abandonados, tienen un costo. Y no solo un costo, implican un volumen de recursos. ¿Sí? Tengo el presupuesto y tengo los recursos, vale. Ahora supongamos que avanzo. Ahora supongamos que tenga el presupuesto, pero yo para recuperar los espacios verdes necesite un paisajista que se especializa, ¿no?, en parques temáticos en zonas de riesgo. Y acá en Argentina no tengo que ir a buscar el exterior. Entonces voy a decir, che, mira, todo bien, pero necesito este recurso que en Argentina no está. ¿Puedo contar con él? ¿Sí o no? Si sí, avanzo, si no, rehago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, los 5 lineamientos tienen que ver con, primero, establecer objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, analizar estrategias alternativas y elegir entre ellas. Tercero, medir las repercusiones que va a tener la puesta en marcha de esas estrategias. Cuarto, si tengo el dinero y los recursos. Y quinto, si en el caso de necesitar algo que no tenga, lo voy a buscar, ¿sí?, por fuera. Vean cómo esto está muy ligado con lo que es planeamiento. Una vez que tengo esto, ¿no?, después voy a establecer cuáles son los criterios. Estos son los lineamientos. Establezco objetivos, las estrategias, mido las repercusiones. El criterio es lo que yo planteé antes. ¿Qué voy a hacer yo para el logro de ese objetivo? Si ustedes van a la bibliografía, bueno, acá tienen algunos. Es decir, crear algo que la comunidad no tenga o que nunca haya existido, ¿sí?, eliminar algo que le ocasione un problema a la comunidad, mejorar algo que ya tiene, ¿sí?, no sé, ser tutor, consejero, entrenador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mira, tengo una empresa, pongo, ¿entendés?, a disposición de los microemprendedores la capacitación para que puedan realizar su proyecto, siempre y cuando tenga que ver con lo que yo estoy fabricando. ¿Están de acuerdo? Puedo ir a las universidades a dar cursos gratuitos, a los colegios. Puedo reconstruir cosas que estén rotas. O sea, los criterios es poner el nombre y apellido a lo que ustedes quieren hacer para lograr los objetivos. El proyecto que van a llevar o los proyectos que van a llevar adelante. Vos me podés decir, mira, yo quiero que hagan un monorriel para que haya un tren, ¿entendés? Digo, estaría buenísimo, pero bueno, hay que tener los recursos. O sea, todo lo que vos puedas hacer para mejorar la calidad de vida de la gente de manera tangible es un criterio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Buenísimo.
¿Cuáles son las acciones o qué entraría como una acción o como acciones de relaciones públicas dentro de lo que es las relaciones con la comunidad? Bueno, varias, las más conocidas. Yo lo que les quiero dejar en claro es que esto ahora a nivel introductorio, después vamos a desarrollar los chicos de la universidad en otras materias, los chicos del curso que hacen cursos lo van a desarrollar un poquito más adelante en su capacitación, pero básicamente las acciones más conocidas de las relaciones con la comunidad son la filantropía, el mecenazgo, la acción social, el voluntariado, conferencias sobre temas de interés para la comunidad, recaudación de fondos, entre otras, ¿sí? Ahora, básicamente hay muchas formas de hacer filantropía, muchas formas de hacer mecenazgo, ¿sí? Muchas formas de hacer acción social, y la acción social tiene más que ver con el ámbito público y no con el privado. Hay muchas formas de hacer voluntariado, ¿no? Y después hay muchas formas de tener este tipo de eventos indoor para el público interno o outdoor para la comunidad para generar conciencia ciudadana. Nosotros un poco vamos a introducirnos en lo que es, en esta primera instancia, la filantropía de las empresas, ¿no? Y simplemente acá vamos a abordarlo desde una manera conceptual, desde el concepto, ¿no? Y lo que les quiero decir y lo que les quiero recalcar es básicamente lo siguiente. La filantropía tiene que ver con donaciones. Ahora, la filantropía también es una acción que tiene distintos matices. ¿Estamos de acuerdo? En esta primera instancia empezamos a incorporar que la filantropía es donarle algo, ¿sí? A alguna organización, a alguna institución, con el objetivo de beneficiarla y de potenciarla y que ella también haga una devolución gracias al aporte que yo le hago para con la comunidad. Esto tiene que ser bidireccional, doble vía, no clientelar. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo doy, ¿entendés? Si quieren, desde un lugar para construir capital social, pero con el objetivo de que eso que yo estoy mejorando en esa organización vuelva a la comunidad. ¿No? Digo, para que se entienda, si yo le dono, no sé, a un club de barrio un gabinete informático y le doy los profesores, voy a pretender que no solamente sea para los socios del club, sino también que sea abierto para la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, digo, para que se entienda, tiene que haber una doble vía, si no, entramos en otras cuestiones. Ahora, la filantropía es totalmente legal, tiene que ver con donar, ¿sí? Con utilizar fondos básicamente para hacer donaciones a obras de beneficencia, puede ser plata, puede ser herramientas de trabajo, puede ser mobiliario, pueden ser terrenos, no necesariamente tiene que ser dinero, ¿sí? Y para que el planteamiento sea congruente debe tomarse en cuenta los siguientes factores. Que no con lo que hagamos no perjudiquemos a nadie, que ese beneficio se comunique, ¿no? Que los donativos tengan que ver con un cambio, con un campo específico y no dar un poquito en cada lado, sino nos vamos a mejorar, entonces vamos a poner todo acá. Ahora, si tiene mucha plata para hacer filantropía, ponerla donde quiera. ¿Estamos de acuerdo? Pero también piensen que ustedes no pueden salirse del presupuesto que van a tener para hacer este tipo de acciones, ¿sí? Como dice el tip, hagan planes que queden dentro del presupuesto para hacer este tipo de acciones con la comunidad. Siempre tienen que hacer el seguimiento del caso, nunca abandonarlo, ¿sí? Y recuerden que muchas veces, ¿no? Por cuestiones coyunturales, se puede necesitar más dinero, o sea que hay que prever, ¿no? Lo que van a hacer. Pero básicamente en esta primera instancia, a mí lo que me interesa es que ustedes comprendan básicamente que la filantropía de las organizaciones tiene que ver con donar, ¿sí? Y hacer beneficencia a cualquier institución que esté dentro de la comunidad. Ahora bien, dicho esto, ¿no? Básicamente ustedes comprendieron lo que es el concepto de relaciones con la comunidad apoyados en el territorio. Digo, un dato de color, empresas como Coca-Cola, como Ford, como L'Oreal, tienen, ¿sí? Unidades
comerciales en más de 10.000 comunidades en el mundo. Así que imagínense el trabajo, ¿no?, que genera las redes con la comunidad. Piensen en una empresa global, en cuántos países están dentro de ese país, en cuántos lugares tienen unidades comerciales, y eso implica muchas veces distintas comunidades. ¿Estamos de acuerdo? Es más, piensen en una empresa nacional, en todas las provincias argentinas, ¿no?, que haya una unidad comercial distinta, implica, ¿entendés?, el laburo con la comunidad de una manera totalmente subcultural, identitaria, que no tiene nada que ver una con la otra. Entonces es un laburo muy fuerte y permanente, ¿no? Ahora, también existe una comunidad simbólica, porque vos el territorio no se define. Yo no tengo que nacer en Londres para ser rockero, ¿estamos de acuerdo? O no tengo que haber nacido en Estados Unidos, me empezó el veganismo, para ser vegano, o no tengo que haber nacido en Arabia para ser musulmán. Digo, entonces, digo, la verdad que lo que nosotros tenemos que entender es que la territorialidad no nos define. Falk, que es un autor de relaciones públicas muy ponderado y lamentablemente muy poco utilizado en el ámbito académico universitario, cuando habla de comunidad nos dice lo siguiente, ¿no?, para empezar a entender un poco la comunidad simbólica. La comunidad hay que entenderla en un sentido espacial, no territorial, geográfico, tangible. Dice, considera que el individuo puede pertenecer simultáneamente a varios grupos, acuérdense de los monarcas, ¿sí?, sociales, y formar parte de una sola comunidad, pero no por el hecho de vivir en ella, sino por participar de la vida en común. ¿Qué es esto? Si yo tengo esa conciencia de grupo que planteaba la teoría de los monarcas, no necesito el territorio. Puedo estar en cualquier lugar, ¿entendés? Lo único que tenemos que compartir es esas fantasías, esos valores, esas creencias y esas percepciones. Y otra definición, ¿sí?, dice que a partir de tantas definiciones que hubo sobre comunidad territorial o que se fueron sucediendo, las nuevas definiciones de lo que es la comunidad, ¿sí?, está cada vez más cerca de los aspectos culturales, o sea, esta cuestión multidiscursiva, ¿no?, de entender la cultura, ¿no?, en el contexto donde está la estructura mental de esa persona puesta. O sea, no, va mucho más allá de un lugar geográfico. Esto quiere decir que de la comunidad física se pasa a la comunidad simbólica, que solo existe en la mente de las personas, de los individuos. Digo, vos no necesitas para hacer de Boca, haber nacido en la Boca, para llegar de River y haber nacido en Núñez. Vos podés ser de Santiago del Estero, de La Quiaca, ¿sí?, o de Ushuaia y ser hincha de Boca. O podés estar viviendo en Moscú y ser hincha de Boca. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la comunidad simbólica solo existe en nuestras mentes, la mente de los individuos, cuya comprensión, dice el autor, hace necesario entender las experiencias de sus integrantes. O sea, de acuerdo a cómo yo vivo filosóficamente, a mis gustos, a mis preferencias, a mis experiencias, a mis percepciones, me identificaré, ¿sí?, con algunas comunidades sí y con otras no. Y eso no tiene nada que ver con estar dentro de un territorio. Tan sencillo como eso. Y por último, ¿no?, decirles, ¿no?, que las razones para la introducción del concepto de comunidad en las relaciones públicas, ¿no?, es fundamental para entender la evolución de las mismas y básicamente para entender hacia dónde va, ¿no?, este concepto de público en su, digamos, carrera evolutiva hacia lo que es comunidad de esfera pública, ¿no? Pero básicamente hay que entender 3 razones por qué empezamos a hablar de comunidad fuertemente en las relaciones públicas. Primero, una razón pragmática, ¿no? ¿Qué es esta razón pragmática? Bueno, básicamente lo pragmático es un concepto de comunidad que está muy arraigada a la escuela de Maryland, Estados Unidos, o sea, a la sociedad norteamericana, ¿no?, en donde el propio término ofrece al individuo una satisfacción mayor que otros conceptos como audiencia o mercado. ¿Sí? Es decir, las personas les gusta sentir que forman parte de una comunidad. Y esto es así. Para el norteamericano la comunidad tiene un rol fundamental. No quiero entrar en detalle, pero para que se entienda que ellos tienen una vida comunitaria muy fuerte y han armado
sociedades con comunidades cerradas. No es como acá que las comunidades son abiertas, que yo puedo salir de mi barrio a otro sin que pase nada. ¿Estamos de acuerdo? Allá las comunidades son altamente vigiladas, todos se conocen, todos participan de los que son religiosos en la vida religiosa, todos van a los mismos colegios que están dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Y ese es el pragmatismo. La comunidad es práctica, la sociedad, ¿por qué? Porque haces el colegio de la comunidad, ¿sí? Tenés un montón de religiones, si sos religioso para ir, vas al club de la comunidad, sos hincha del equipo de fútbol americano, de béisbol o que fuera de la comunidad. Si tienes la suerte de tener una universidad en esa comunidad, vas a la universidad de esa comunidad y hay una vida muy fuerte. Y se trata de eso. Después hay una construcción teórica, ¿no?, que dice que el concepto de comunidad es mucho más rico y mucho más amplio que el de público. Hadaham, ¿sí?, otro gran autor de esta profesión, dice que los públicos, hay que considerar los públicos como el elemento central de las relaciones públicas, ¿sí?, pero que a la vez supone una serie de limitaciones en nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque es un concepto mecánico, está orientado, ¿entendés? Es estrecho y orientado desde la organización. O sea, primero se forma la organización y después se forma el público. En cambio, la comunidad está antes del público. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente. O sea, las comunidades se basan en intereses sociales, los públicos por lo general intereses comerciales o tienen algún interés, ¿sí?, que gira en torno a cuestiones lucrativas o de intereses en común. Las comunidades se basan más en intereses sociales, culturales, también económicos, políticos, ¿sí?, tecnológicos, etc. Y los integrantes de una comunidad se identifican como miembros de ella, ¿sí?, al contrario de lo que ocurre con los integrantes de un público. Yo no voy por la vida diciendo, che, yo soy público de Coca-Cola, no, yo voy y compro Coca-Cola. Ahora, yo te digo, sí, yo soy, ¿entendés?, lomense, yo vivo en Lomas, ¿entendés?, cuando hablamos de la territorial, y digo, en Lomas y en tal lugar de Lomas que también me permite diferenciarme, ¿no?, del resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo me identifico con mi comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Y también me identifico con mi comunidad simbólica. Mirá, che, yo soy, no sé, rockero, yo dentro del rock esturto esta onda, yo soy, ¿entendés?, dentro del arte surrealista, yo soy, y vos te identificás con ese hincha del Real Madrid, ¿sí?, por más que viva en Argentina. Entonces, ojo que el concepto de comunidad es mucho más grande, ¿no?, y no está relacionado con el objetivo comercial de una organización. Y por último, el filosófico, ¿no?, tiene el ideal de construir comunidades, ¿no?, desde el punto de vista que pueden ser una filosofía válida para guiar, como dice acá, la práctica de las relaciones públicas. ¿Qué implica esto? La filosofía, la comunidad como una guía para guiar las relaciones públicas, un poco esta mirada crítica que tiene que ver con la conciencia organizacional, poner la mirada en la cuestión antropológica de las relaciones públicas, en el hombre, ¿no? Y lo que planteo un poco es la práctica de las relaciones públicas implicaría profesionales que tengan más en cuenta esto de convertirse así como los psicólogos organizacionales, ya que eso hace que su tarea sea mucho más significativa en la construcción de acciones proactivas para la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero básicamente acá lo que hace es que la finalidad no sea tan comercial, sino de mejorar las relaciones comunitarias. Un poco acá está la mirada más crítica de las relaciones públicas, que está perfecto. Digo, yo creo que tranquilamente puede ser una combinación de las dos, ¿no?, de construcción de capital económico por un lado, si sos una empresa y ganar dinero, y capital simbólico, capital social por el otro, a través de las obras de bien que vos hagas, ¿no?, y que las puedan asociar a tu marca. Básicamente, estas razones son interesantes, se las quería dar para que entiendan un poco la evolución hacia dónde va. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema de comunidad, es importante, asócienlo siempre con el enfoque organizacional que tienen todas las organizaciones a la hora de mostrarse, ¿no?, en sociedad, ¿no?, de presentarse ante los demás, ya sea en el territorio o en el mundo simbólico. Que tengan unos hermosos días y nos volveremos a encontrar en nuestra próxima clase. Hasta luego.